Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas. Donde sea que estés y sea el momento que sea para escuchar este podcast, un nuevo episodio, mil gracias. Qué bueno que estás de aquel lado y todavía mejor que tengas la disposición de tu escucha. Soy Lucero Miranda y esto es 60 y qué. Hoy voy a abordar un tema que me va a costar mucho trabajo abordar. Tengo que ser muy franca, me va a costar trabajo. Voy a basar mi conversación en una serie de apuntes que tomé hace unos días en un breve curso que tomé con una mujer extraordinaria de nombre María Luisa Lara. El curso tuvo que ver con construir una reflexión en torno a por qué es importante votar en el ejercicio ciudadano de elecciones que estamos próximos a tener. Me gustó mucho la manera como fue abordado, me gustó mucho la forma respetuosa en la que se fueron tocando los temas. Entonces, si bien no voy a hacer una copia fiel de esta capacitación, sí quiero compartirles como los highlights de lo que fui encontrando mientras se iba construyendo este espacio que nos dieron. Primero que nada, tendríamos que pensar individualmente qué posición tenemos respecto a votar. Hay quienes dicen, yo sí voy a votar, pero voy a anular mi voto. Hay quienes dicen, voy a votar y voy a votar por tal XYZ. Hay quienes dicen, voy a votar por la persona, no por el partido. Hay quienes dicen, yo no voy a votar. No voy a votar porque todos son mentiras. Y bueno, por un montón de juicios, y justo la preocupación es el posicionamiento de aquellas personas que dicen que no van a votar. Yo, Lucero, personalmente, yo no quiero que gane el abstencionismo. Nuestra historia nos muestra que es el abstencionismo el que nos ha llevado a muchos de los gobiernos que hemos tenido, que nos ha llevado a hacernos cada vez más indolentes, más indiferentes a lo que pasa en el mundo político. Yo soy de las que alguna vez llegó a decir, no, yo no tengo credo político, soy apolítica, olvidando que soy mexicana, que soy ciudadana, que busco ser una mejor versión de ciudadana de la que he sido en otros tiempos, y que ejercer esa ciudadanía implica derechos y también implica obligaciones, implica responsabilidades, implica definir una postura frente a la vida, una postura frente a nuestra labor, una postura frente a la política y la ciudadanía. No tengo que ser política para hablar de la misma. Yo sé que son temas muy, muy complicados. Se dice que no se debe hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol en las reuniones familiares. Y bueno, pues yo diría que es importante que hablemos, que es importante que demos opiniones bien argumentadas, bien sustentadas. Se vuelve fundamental con el mundo de información que tenemos ahora, que vayamos a los números, que entremos al INEGI, que entremos a revistas de distintos tipos que hacen análisis político, que leamos periodismo ciudadano, que es el que más certezas en un momento dado nos puede dar, que veamos los números, que veamos las estadísticas, que tengamos conciencia, por ejemplo, de cuál es el registro total del padrón que anda sobre los 90 millones,
cómo está segmentado por edad este registro, pensar en el nivel educativo, en las edades, en el nivel socioeconómico de quienes van a ser votantes, que tienen el derecho y la obligación. Yo no quitaría el tema de la obligación de votar. Yo no quiero, insisto muchísimo, que gane el abstencionismo. Sus índices pueden ser muy altos. Y la pregunta que yo haría es, ¿por qué quienes recurren al abstencionismo, quienes recurren a no votar, lo hacen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que les inquieta? Puede ser que haya un rechazo a la política, así, per se, haya un rechazo al sistema también, que haya un gran desencanto y que mucho de ese rechazo y desencanto esté alimentado por la desinformación. La desinformación que nos dan fuentes no fidedignas como las redes sociales, algunos medios y algunos periodistas poco serios. La gravedad de la desinformación es no estar recurriendo a fuentes y pues dejarnos llevar por lo que escuchamos, por lo que dicen nuestros amigos. Insistiría nuevamente en las redes sociales. Yo muchas veces le pregunto a la gente, bueno, ¿y eso de dónde lo viste? Lo vi en TikTok. Ok. O dónde más, o sea, ¿y de dónde lo traes? Ah, pues lo leí en Facebook. Ok, sí. Si yo pregunto dónde más, puede ser que nos digan Twitter, ahora X. Y ahí, pues a lo mejor encontraríamos un poquito más de certeza siempre y cuando tuviéramos conciencia de a qué periodistas y a qué medios estamos leyendo, ¿sí? Hay mucho sesgo en este momento y cuando digo mucho es mucho. No me gusta a mí hablar sobre esa base de calificativos, pero es muchos sesgos. Hay mucho hate, se están tirando mucho hate, como dicen los estudiantes. Y entonces se vuelve muy difícil navegar en el mundo de posibilidades de propuestas, de proyectos. Se vuelve muy difícil cuestionar desde la realidad frente a los ideales que nos están proponiendo. Y entonces surge un convencimiento rotundo sobre la no participación, dando razones justamente para no participar. Hay quien te dice, pues es que yo no quiero votar o sí voy a votar porque creo que, ¿te documentaste? Voy a votar o me voy a quedar con el menos peor o mejor ya no voto. Y entonces yo les invitaría a que piensen, yo no lo voy a decir, ustedes lo tienen que explorar, qué significa para ti abstenerse. ¿Qué es abstenerse de ejercer un derecho como es el derecho al voto ciudadano? ¿Por qué tenemos, o estas personas que se van a abstener, que han pensado en hacerlo, tienen esta falta de sentido, esta desilusión? ¿Cómo se construye, cómo se va elaborando, cómo se va desarrollando justamente esa falta de sentido y justamente esa desilusión? Somos más de 120 millones de habitantes en este maravilloso y contrastante México. Aproximadamente hay 90 millones de personas integrando el padrón para las próximas elecciones. De esos 90 millones, aproximadamente 30 millones son personas jóvenes que van de los 18 a los 35 años. Interesante, ¿no? Y valdría la pena ponernos en los zapatos de ellos y hacerles estas preguntas. ¿Qué te dice? ¿Qué estás reflejando? ¿Qué te dice de tu falta de sentido, de tu falta de confianza, el abstenerte, si esa es tu decisión? ¿Qué te dice si decides anular tu boleta? ¿Qué te dice el no tener razones, no encontrar razones para ir a votar? Noten, por favor, que no estoy hablando de preferencias políticas, no estoy hablando de partidos, ese no es mi papel. Mi papel es
reflexionar sobre por qué no vale la pena abstenerse, por qué vale la pena ejercer nuestro derecho al voto. Yo sé que tanto a las personas jóvenes como a los adultos estamos conscientes pues de que en buena medida hay falta de talento, pero no es inexistente, tenemos que encontrarlo. Hay un enorme alejamiento entre la ciudadanía y la clase política. Hay indiferencia, hay indolencia. El liderazgo, si hay falta de talento, pues de alguna manera se está reflejando también en falta de liderazgo. Entonces tendríamos que preguntarnos, pues, ¿quién nos educa? ¿Quién nos enseña sobre la vida ciudadana? ¿Cómo nos han enseñado a involucrarnos? ¿Cómo hemos aprendido, si es que lo hacemos, a acercarnos a nuestros políticos? Y pues la única respuesta viable en este momento es trabajar con respeto y pensar con respeto hacia el otro. No estoy hablando de un acto de fe, estoy hablando de respetar por el hecho de que la persona que está enfrente de mí es justo eso, una persona. Tendrías que preguntarte, y esta es una pregunta que te planteo y que nos presentó María Luisa Lara. ¿Qué es eso que no estarías dispuesto a perder en términos de tu vida ciudadana? ¿Qué no estarías dispuesta a comprometer? La libertad, el derecho a una vida digna, tus garantías individuales, tus derechos humanos, si no todos, algunos de los objetivos de desarrollo. ¿Qué no estarías dispuesta a sacrificar? Y de ahí, de la respuesta que podamos dar, ¿qué está en nuestras manos para poder incidir en las demás personas y convertirnos en modelo en términos de poder hablar de por qué sí votar, en lugar de decir voy a anular o no voy a asistir a ejercer este derecho ciudadano? Se trata de construir escucha. Creo que es bien importante porque además nos enojamos y cuando oímos hablar de un partido y de otro partido y de otro y nos vamos enrollando en discusiones macabras, ¿hasta dónde nos preguntamos cómo yo desde donde estoy tomo una postura propia y cuido de no descalificar al otro? Puedo no estar de acuerdo, pero no es mi recurso descalificar. Creo que se vuelve muy importante en este proceso para tratar de disminuir la abstención, el abrirnos a la posibilidad de escuchar sin replicar, sencillamente escuchar, independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Se trata de comprender, se trata de que el otro sepa que puede sentirse en confianza, que lo que estamos buscando es sumar, no restar, que lo que queremos es, insisto, que el abstencionismo no nos gane. Entonces, pues esta invitación a votar tiene que ver con aprender a escuchar sin contraargumentar, construir diálogos intergeneracionales. Esto es bien importante. He estado escuchando diversos programas de diversos tipos en la televisión, en los podcasts que se publican, y escucho con mucha tristeza posturas muy radicales en contra de las personas mayores. Escuchaba el otro día en un programa bastante bien rankeado que decían, pues es que los jóvenes van por la gente joven porque son los que están dispuestos a hacer las cosas diferentes y los viejos son los que se resisten a que existan cambios. ¿Ya le preguntaron a los viejos realmente o es un juicio de valor?
¿sí? Se han acercado a preguntarle a un viejo qué le preocupa, se han acercado a preguntarle a un joven qué le preocupa, y no desde la arrogancia de, ay, estás joven, ¿tú qué vas a saber de la vida? O tú ya estás tan viejo que a ti, ¿qué? Pues si a ti ya ni te toca. A unos y a otros nos toca comenzar por nosotros nuevamente. Comienzo por mí, comienzo a escuchar de manera respetuosa y diciéndole a las personas, lo único que quiero es escucharte, quiero saber por qué estás donde estás, por qué esta pérdida de sentido. Entendemos que están hartos, estamos muchos hartos y cansados de la política, de la indiferencia de nuestros políticos, de las situaciones que se presentan una tras otra y que no sabemos cómo hablar nosotros de política, cómo lograr conectar, cómo lograr entendernos, cómo conseguir no terminar en una batalla campal de palabrerías. No, claro que no estoy pensando en terminar en golpes, pero yo veo en las noticias que con cada vez mayor frecuencia se están yendo a los golpes y yo creo que no va por ahí. Va, insisto, sobre la base del diálogo intergeneracional es muy importante a partir de la escucha. Va sobre la base de hacer una búsqueda de periodismo ciudadano contra la no verdad, y esa solamente es entrando a las fuentes y yendo más allá, investigando quiénes están escribiendo, contrastando. De repente podemos escuchar a periodistas que dices, híjole, ya se cambió de posicionamiento político. Investiguemos por qué está diciendo las cosas y no emitamos juicios a priori. Es que fulano dijo, o es que aquel es un tonto. Yo les diría, antes de decir nada, investiguemos, dediquemos un ratito a enterarnos, leamos las plataformas políticas de las candidatas y el candidato. Recordar, por favor, que cuando tenemos información que tiene un cierto grado de credibilidad, compromete, la información compromete. Entonces no nos podemos contar la historia de que mi información que viene de Face, de Twitter, de Instagram, pues es la buena. Puede que haya algo bueno, claro que sí. Tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar más. Escuchemos los argumentos, escuchemos sin cuestionar. O sea, el objetivo es ir a las urnas, decir no al derrotismo. Habrá quien diga no hay buenos candidatos, eso es, cada quien decide. Voy a elegir por el menos peor, eso lo escuché esta mañana. Hoy escuchaba a alguien que decía, vamos a elegir por el mal menor. Eso es muy fuerte porque es un tema de ética. Y para hacer que las cosas ocurran, tenemos que dejar la indolencia. Necesitamos ser parte de exigir, necesitamos ser parte de exigir participar. ¿Qué pasaría si el 80% de los jóvenes votaran? ¿Qué pasaría si sobre la base de esos alumnos, ¿no? De esas personas jóvenes se realizara un análisis crítico para abrir la mente? Si yo hablo de que 80% de los jóvenes votaran, estoy hablando de 24 millones de 30. No son datos para despreciar. Yo invitarles a que más allá de las posturas políticas que podamos tener, más allá de nuestras convicciones o falta de convicciones, ejerzamos con la mayor posibilidad de información confiable nuestro derecho al voto. Nos lo debemos, se lo debemos a quienes no tuvieron la oportunidad antes de votar, se lo debemos a tantas personas, y en este caso estoy pensando en mujeres que lucharon por el derecho al voto y que pasaron muchos años antes de poder votar. Se lo debemos a nuestros hijos,
se lo debemos a nuestros nietos. Y pues como dice una afamada y comentarista, que no soy fan de ella, pero creo que lo dijo muy bien, por tu madre, vota, porque es lo que puede ayudar a hacer una diferencia. Gane quien gane, el haber votado nos ayuda a hacernos más responsables. Gane quien gane, si no se queda quien yo quisiera que se quedara, mi voto me tiene que ayudar a hacerme responsable de las consecuencias que vienen. Y lo que hemos venido viviendo a lo largo de los años y de un sexenio y otro, tiene que ver aquí sí con nuestra indolencia, con nuestra ceguera, con nuestra indiferencia. Humildemente te pido, vota, porque nos necesitamos, porque queremos la mejor versión posible de nuestro México. Muchas gracias. Soy Lucero Miranda en la voz, en los controles Marius Kanga. Esto es 60 y qué. Hasta pronto. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Marius Kanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.